¿Querés lanzar un podcast pero no sabes por dónde empezar? Bueno, hablando de lanzamientos en esta temporada, con Luz te vamos a contar en este episodio cuál es la estrategia que utilizamos para organizar todo este lanzamiento de este espacio que utilizamos habitualmente para compartir estos contenidos y contarte cuáles serían las recomendaciones que te damos habiendo vivido la experiencia de lanzar nuestro podcast de Texto a la Rutina. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Nora. Este es un episodio que muchas personas que conozco me dicen, ay, quiero lanzar mi podcast y no sé muy bien cómo empezar. Y mucha gente empieza por las ideas equivocadas, así que está buenísimo que podamos dar esta claridad de los pasos que nosotros seguimos para lanzar este espacio. Y que nosotros también, cuando tuvimos las mismas dudas, porque digamos también las tuvimos, dijimos, bueno, vamos a buscar también referentes, hicimos incluso contactos con amigos, digamos, vamos a empezar por el principio de antes que, incluso antes de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué decidimos crear este podcast? Sí, sí, así que bueno, vamos a darle jugo al episodio. Dale. Bueno, ¿cómo nació todo esto? A ver, contemos. Empezamos más o menos en septiembre Sí, en del... realidad fue una historia, un espacio que nosotras teníamos esta como necesidad de tener nuestro propio canal de difusión, ¿no? O sea, ambas dos teníamos ganas, vos tenías un blog, yo tenía Instagram, pero necesitábamos como crear un espacio de hablar de ciertos temas desde nuestra perspectiva, nuestra mirada de la industria. Y nada, dijimos, bueno, vamos a lanzar un podcast. Sí, y además se nos daba frecuente esta conversación, digamos, ¿no? Era como que entre las dos buscábamos información, compartíamos cosas, cada una nos complementábamos y decíamos, de alguna forma como que, bueno, tenemos un montón de info que no, nos tomamos el trabajo de analizarlo, de buscar bien, con precisión y todo lo demás, ¿por qué no compartirlo? Y la verdad, elegimos este formato. Además, yo también en mi caso, como habitualmente por lo menos una o dos veces en el año, trato de reunirme con mis seguidores y mis suscriptores de mis newsletters a tomar un cafecito y todo lo demás. Muchos de ellos me decían, a veces me gusta leer el blog, me encanta lo que escribís y todo lo demás, pero a veces me gustaría que estoy conduciendo y quiero escuchar en vez de leer, porque en ese momento no puedo leer. Entonces, era como que había cierta necesidad en nuestras audiencias de algún otro formato adicional que fuera un poquito más extenso que lo que estábamos compartiendo o en un formato que fuera más accesible a las personas que nos estaban escuchando, perdón, siguiendo. Así que ahí en septiembre de 2023 dijimos, bueno, vamos por el podcast, ¿no? Y Sí, creo incluso, que la idea venía desde antes, porque creo que habíamos hablado de esto al principio de año y vos me dijiste, bueno, espera, o sea, yo siempre fui una persona como muy ansiosa, muy de querer todo ya, todo automático, todo rápido, y Nora me dijo, bueno, sí, pero no ahora. Entonces fue también una decisión estratégica de parar un poquito y hacer las cosas como con cabeza y no como, bueno, vamos a hacer un podcast y de qué, ¿no? Porque esa es el segundo punto. claro, el segundo punto es qué íbamos a compartir, porque estrictamente y a quiénes nos íbamos a dirigir también, ¿no? Porque de alguna forma era como que nos complementábamos en nuestras audiencias, es decir, compartíamos el hecho de que suelen ser mujeres las personas que nos siguen, son profesionales muchas de ellas, son muchas emprendedoras, no es que en general no son equipos, entonces era como que, bueno, ahí teníamos que compartíamos eso y después, bueno, lo otro que compartíamos era que a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque lo que a mí me gustaba hacer, a vos no y viceversa. Entonces dijimos, bueno, yo puedo hablar de lo que a mí me gusta y vos de lo que a vos te gusta, ¿no? Ahí fuimos pensando un poco el enfoque que iba a tener, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que este podcast también es interesante mencionar esto, que el podcast
que ya vamos por, este sería nuestro episodio 70, si yo no me equivoco. Sí, 70 exactamente. episodios, hubo muchos cambios durante estos 70 episodios. O sea, no fue tan lineal y es un poco lo que también queremos transmitirle, que el camino se hace andando muchas veces, ¿no? Que parece que uno tiene que tener todo claro para sacarlo y a medida que vas A ver, yo creo que transitando. estrategia inicial tenés que tener Sí, para que no suceda la típica de muchos podcasts, que es hay 3 episodios y se acabó. y se acabó, sí. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, no, para, sí, no. Por eso yo te dije en su momento, cuando vos me dijiste queremos hacerle, me dije, para, tiene que ser en un momento en donde ambas podamos comprometernos para sostenerlo en el tiempo. Porque Sí, si no definimos después, obviamente fuimos adaptando, fuimos cambiando, etcétera y todo lo más. Pero eso ya dentro de una estructura armada de decir, esto se hace de esta forma, así todos los días nos bloqueamos en la agenda, etcétera y todo lo más. Pero ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Te acordás? sí, Después lo de eso. primero que hicimos fue definir el propósito y la audiencia del podcast. Eh, Definimos a quiénes queríamos hablarles, que en una primera instancia del podcast era profesionales de la salud y del bienestar. Y Ujú, me acuerdo que hicimos como mucho análisis de la competencia, que nos pusimos a ver podcasts sobre estos temas como marketing orientado a profesionales de la salud y del bienestar. ujú. Y hicimos como un poco qué es lo que ellos tenían y qué formato queríamos tener nosotras, ¿no? Que es como el paso uno sería definir el propósito del podcast y la audiencia. Exactamente. Y principalmente porque a partir de ahí ya sabes a qué tipo de contenido necesita esa gente teniendo en cuenta el propósito. Sí, Entonces, si no tenés definida estas dos cosas, a quién dirigís tu mensaje y para qué estás haciendo el contenido, digamos, para qué querés crear este espacio, incluso también por una cuestión de que es difícil sostenerlo, porque no vamos a decir que esto es soplar y hacer botella y que no lleva nada de tiempo, eso sería mentir. Es cierto que cuando vas adquiriendo cada vez más práctica, cada vez te sale más rápido, no lo voy a negar tampoco, pero si no tenés un deseo, algo que te sea más allá de, digamos, eh, el objetivo de que te conozca más gente, de que puedas convertir y de que o tengas más seguidores o lo que sea. Pero más allá de eso, es muy importante tener un propósito que tiene que ver con el por qué haces lo que haces. Y nosotras estamos convencidas que, así como nosotras nos hubiera gustado tener como una luz y una nora que nos diera algunas ideas y nos orientaran, esa es nuestra idea también con las mujeres que están emprendiendo y que se sienten muchas veces solas en este camino y queríamos decir, bueno, mira, no estás sola y podés hacerlo siguiendo muchos de nuestros consejos. Así que ahí tuvimos el propósito, la audiencia clara y eso es lo que recomendamos hacer. sí, Después también definimos si lo que íbamos a hacer era entrevista, si era invitados, porque hay podcasts en donde sí o sí toda y cada una de las, digamos, de los episodios son con invitados, digamos, como que el escenario es solamente invitar. Y nosotros ahí tomamos una decisión importante también, ¿no? sí, creo que la decisión fue, primero que nada, era como, bueno, ok, nosotras no queremos que nuestro podcast sea de entrevistas, porque a ninguna de las dos escuchamos ese formato y no nos gusta, pero era, bueno, ok, ¿y cómo hacemos esto para no tener podcast de entrevistas? Que si bien sí invitamos a ciertas personas clave en el podcast, pero ¿cómo hacemos para que no haya entrevistas y que cada una tenga su espacio? Porque somos dos personas, no es un espacio unipersonal en este podcast. Y creo que fue una decisión clave de decir, bueno, ok, si lo hacemos juntas, ¿cómo lo vamos a hacer juntas? Y Sí, era, ¿cuál es la forma? Entonces ahí es donde definimos que cada una iba a tener, entre comillas, su temporada, donde cada una iba a definir qué tema iba a hablar en base a su expertise. Y por eso nosotros nos complementamos también, porque es como, bueno, eh, ok, vamos a hablar de estos temas. Vos, si quizás estás sola y quieres hacer un podcast vos por tu cuenta y no tenés nuestro caso,
Yo creo que la clave sería justamente uno, definir qué tipo de podcast quieres hacer, si es de entrevistas, si es de un tema en particular, y después, en base a esto, hablar de tu audiencia y de los problemas que tiene tu audiencia, ¿no? Porque una cosa es nosotras y otra es una persona que está en su casa y que quiere lanzar su primer podcast. Sí, y también el tema de definir con cuánto tiempo querés que dure cada uno de tus episodios, porque también tiene mucho que ver con analizar en tu audiencia qué tan dispuestos están a escuchar X cantidad de tiempo, ¿no? Es decir, para que no se cansen, no se aburran o lo que sea y abandonen antes el episodio. Y también lo otro es con qué frecuencia te podés, digamos, querés entregar ese contenido. Ahí tranquilamente, de hecho, existen podcasts que son diarios, es decir, todos los días, y hay gente que utiliza el formato diario de 5 minutos, Sí. digamos, ¿no? Es decir, así que hay que pensar bien este tema de cómo lo querés hacer, si conversacional, si querés hacer entrevistas, si querés hacer unipersonal, si querés hacer episodios cortitos, si querés hacer episodios largos, si querés traer invitados, si no querés traer, y con qué frecuencia querés entregar. Estas son todas cosas que tenés que, después de que definiste tu propósito y tu audiencia, sentarte y definir vos con tranquilidad cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a organizar a la propuesta. Sí, y algo clave que nosotras no nos planteamos era si queríamos eventualmente el día de mañana es traer sponsors sí o no, ¿no? Porque hay muchos podcasts que viven de la publicidad y está perfecto, Uh -huh. pero también es importante, por más de que en este momento no tengas ni una escucha, pensar si querés o no querés, como cómo querés financiar tu podcast. ¿Qué me refiero? ¿Para qué querés hacerlo? Si querés hacerlo como un canal de adquisición propio, de como parte de tu embudo de ventas, o si querés usarlo como el propio canal en sí, como si fuera un canal de YouTube, que el objetivo es traer sponsors y publicidad y todas estas cosas, ¿no? Que es importante también definirlo dentro del formato y la frecuencia, esta clave. Sí. Y después ya vino, mientras que estábamos en esta etapa, no me olvido más, que estábamos con qué nombre le ponemos, ¿no? El naming. Y queríamos que fuera algo divertido, pero al mismo tiempo que estuviera relacionado con los textos, porque lo que nos unió a nosotras dos fue el copy, porque las dos hicimos copywriting, las dos no formamos en la misma escuela, aunque no éramos compañeras, las dos habíamos nacido en Argentina y estábamos viviendo en Madrid, lo que nos unió finalmente fue eso, entonces queríamos que la palabra texto o copy estuviera, y ahí empezamos con un listado hasta que, no me olvido más, hasta que un día Luz dijo la expresión, la verdad, detexto la rutina, me dijo, así como podría ser, detexto la rutina. Y dije, me encanta, me encanta ese nombre, yo tengo que decirlo, la creadora del nombre del podcast es Luz, y ahí quedó, y ahí Sí, quedó. creo que también es interesante el nombre porque al principio íbamos más como usarlo con temas médicos, ¿no? Al Uh -huh. principio iba más como algo de píldora o de como algo así, ¿no? Estaba más relacionado con el tema de la medicina y del bienestar. Me acuerdo que uno de los primeros nombres era como para profesionales médicos y lo que sea. Entonces iba a ser como muy de ese sector y muy de nicho y nos iba como a justamente Limitar. limitar. Y es más, hace poco cambiamos la identidad visual del podcast y al principio el logo tenía un estetoscopio, ¿no? O sea, estaba muy orientado a ese nicho y bueno, gracias a ese nombre, que es un nombre que puede usarse como para lo que sea, Flexible. flexible, es un nombre flexible, es como una marca personal, vamos a decir así, de texto a la rutina, que justamente habla de un poco de los textos y de la rutina que uno tiene que tener cuando trabaja o cuando tiene un emprendimiento, ¿no? Y también es interesante esta flexibilidad que nos dio este nombre, que no nos atamos a ningún nicho ni sector. Sí, va a seguir siendo marketing con textos, pero no necesariamente tenemos que hablar en todos los episodios de textos.
Exactamente, exactamente. No es que solamente hablamos de copy. Así que nada, esa fue la otra etapa. Y después de ahí, ya empecé incluso, vos tenías un amigo que se Sí. dedicaba a la parte de podcasting, entonces empezamos a pedir como consejos, cómo deberíamos empezar, ya que tenemos ahora definida la audiencia, el propósito, el tipo de podcast, el nombre. Dijimos, bueno, ¿qué nos conviene hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos, etcétera? Me acuerdo que yo estaba en Argentina de Sí. visita y tu amigo tuvo una reunión conmigo como para también darme una idea de las cosas que teníamos. Por ejemplo, ¿qué hacíamos? ¿Salíamos solamente en Spotify? ¿Lo poníamos solamente en YouTube? Es decir, la plataforma, ¿cuál era la estrategia? ¿Con qué grabábamos el podcast? ¿Verdad? ¿Verdad? Que fue todo el tema de los micrófonos, me había olvidado. Sí, 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 que era como, bueno, me compro un micrófono, ¿qué micrófono me compro? ¿Cómo grabamos? ¿En dónde grabamos? ¿Con qué plataforma grabamos? Eso Claro, también fue fueron todas decisiones de cómo grabamos y con qué materiales, ¿no? Porque acá ya tenemos como lo más etéreo, o sea, la frecuencia, el canal y tal, y después viene como el hardware, ¿no? Como la parte realmente del podcast. sí, ¿cómo lo llevamos esas ideas que acabamos de organizar a la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo lo Sí. ejecutamos? ¿Y qué herramientas utilizamos? Y yo me acuerdo que yo había hecho en mis tantas cosas una formación de locución. Sí. Entonces yo ya tenía porque siempre soñé con tener un podcast y de hecho había tenido un podcast sola, unipersonal, con mi otra marca que era relacionada con ciencia e investigación de mi época que se llamaba Consuma Ciencia y el podcast de esa empresa en ese momento se llamaba Que la ciencia te acompañe. Entonces esa era la onda y todo lo demás, pero tenía el micrófono nada más. Y en esa época lo que yo había hecho era simplemente grabar el audio y subirlo adentro de una plataforma de Spreaker y decir, era lo único que sabía hacer. Entonces le dije a Luz, le digo, la verdad yo lo hice, pero lo que hice fue súper básico, no tengo ni idea, además de a dos no lo había hecho, esto de que apareciéramos las dos conversando en la misma grabación y todo lo más. Así que bueno, nada, empezamos a averiguar toda la parte tecnológica y cuando superamos la parte de equipo y software para que sea fácil, simple, me acuerdo que incluso la plataforma anterior que utilizamos, ¿cómo se llamaba? Alitu. Ali, tú. No, bueno, primero que nada quiero darle un saludo a Elías que nos ayudó en esta etapa, que le vamos a mandar este episodio de Yo no me agradecimiento. acuerdo los nombres, yo soy muy mala con los nombres, pero Elías, era el amigo de Elías, Luz que sabía de podcast. Elías es un crack, la verdad, él todo lo construye de cero. Él construyó también su plataforma de YouTube, así que desde acá, desde nuestro espacio, le queremos agradecer. Pero sí, al principio era como, bueno, ok, tenemos el hardware, o sea, tenemos el micrófono y ahora es en qué plataforma grabamos esto, porque además nosotras sí vivimos en la misma ciudad, pero no teníamos la posibilidad de reunirnos físicamente a grabar todas las semanas. Y Sí, eso también era un desafío, porque era como, tenemos que buscar una plataforma que nos permita grabar, aunque no estemos en el mismo espacio físico para así es. grabar. Así es. Y ahí fue cuando surgió que una amiga tenía esta plataforma, había contratado esta plataforma llamada Alitu y permitía hacer esto, grabar al mismo tiempo y además era de edición fácil, porque Sí, también esa es la otra cosa. Nosotras estábamos empezando el proyecto, la inversión inicial que te podíamos hacer no era demasiado grande, entonces no podíamos contratar a un editor de editor. podcast para que lo hiciera. Y dijimos, bueno, busquemos un software que nos permita editar a nosotras y que sea intuitivo de hacerlo, aunque nos lleve una curva de aprendizaje, obviamente. Sí, o sea, tuvimos el micrófono, el software, bueno, el hardware y también la intro,
no sé si vos te acordás que nuestro Sí. podcast tenía intro que ahora ya no tiene, o sea, tiene otra intro, Ujú. pero era buscar y hacer la intro. ¿Qué tiene que decir la intro de tu podcast, no? Y es interesante porque creo que deberíamos volver a poner intro en otras temporadas, pero la intro del podcast la intro y el outro de un podcast es súper interesante porque resume la propuesta de valor de tu podcast. Sí. A ver, también hay que aprender a lo largo del camino qué es lo que la gente le empieza a gustar, ¿no? Porque muchas veces la gente te pone siempre la misma intro con sonido, música y todo lo demás, y vos lo que te das cuenta es que esa parte la gente la adelanta. Ya no la escucha. Sí, Entonces, especialmente cuando ya te sigue hace rato y ya se la sabe hasta de de memoria. memoria, sí, nosotros no. Entonces, ¿cómo va cambiando en el marketing? Y esto requiere de sentarse a analizar cómo funciona hoy en día y qué es lo que le gusta a la gente y también nosotros, ¿no? Porque nosotros consumimos podcast. Entonces, yo también soy de las que adelanta cuando escucho una intro, siempre dicen lo mismo y todo lo más. Entonces, cómo se va modificando esto, cómo se va aprendiendo a hacer todo lo que sea la creación del contenido con esa estructura cada uno de los episodios, qué es lo que más conviene y cómo se hace. Bien, o sea, ya tenemos el hardware, el software, el outro y la intro, y ahora qué viene. Y ahora viene que ahí fue cuando yo dije, Luz, según mucha gente que sabe mucho de podcasting y tiene podcast de aquello y todo lo demás, no es bueno ir lanzando el podcast y empezar a construir el contenido a medida que avanza el podcast. Lo bueno es tener ya un conjunto de episodios grabados como para que si alguna, y esto incluso, a ver, esto es como la vida misma, si a vos te pasa algo, que necesitas hacerte una cirugía y tenemos que pasarnos 2 o 3 semanas, porque adentro del quirófano no podemos grabar, entonces no se puede decir, bueno, esta semana no hay episodio. ¿No? Es decir, hay que tener un conjuntito como un stock de episodios ya diseñados, lo que hace que requieras que pienses tus primeras ideas de tus episodios para tener tu primera tanda ya guardadita, ¿no? Sí, cosa importante que no estamos mencionando es que nosotros elegimos intencionalmente un formato de temporadas. Hay episodios que no tienen temporada, hay episodios de podcast que no tienen temporadas. Nosotros sí lo elegimos intencionalmente hacerlo por temporadas. Ujú, Y justamente como Nora bien dice, nuestro formato es una temporada de un tema en particular que tiene 10 episodios. ujú. Ustedes, si no quieren hacerlo con el tema de temporadas y temas, pueden elegir, bueno, cuántos episodios o cuántos temas quieren hablar antes de hacer su primer gran lanzamiento para justamente, como dice Nora, él tener un colchón. O sea, esto es todo opcional. Hay personas que hacen temporadas, hay personas que no hacen temporadas, que publican episodios continuos, pero para nosotros era más fácil como tener esta temática que marcara la temporada porque a veces se nos quedaba corto hacer en un solo episodio, hablar de, por ejemplo, blogging en un solo episodio, que sí se puede, pero el blogging tiene como muchas otras partes. Sí, y además de eso, bueno, es como que como decía recién, a ver, si vos te pones de meta, yo todos los días voy a hacer, y un día te pasa algo, y vos tenés a tu audiencia acostumbrada a que todos los días a las 9 de la mañana sale tu episodio, es mejor no tener que andar explicando, no sé, tuve que salir corriendo porque el gato se enfermó, digamos, ¿no? Es decir, yo Igualmente, a ver, vamos a hacer una confesión acá en este podcast. sí. Nosotras hemos salido semanas donde no han salido episodio porque nos ha pasado, fueron muy esporádicas. Obviamente, no pasa nada, nadie va a venir a No tocarnos nos la escribió puerta. nadie para decirnos que no Que habíamos no había publicado el publicado. episodio. Nadie nos escribió, nadie nos dijo, chicas, no publicaron el episodio porque regla número uno para mí es muy importante entender que no somos tan importantes en la vida, o sea, no somos tan importantes.
pero sí es interesante como tener este hábito de escucha y de repetición, y que creo que esa es la píldora clave, es tenés que ya tener un contenido prearmado para que la gente se acostumbre a escucharte a un mismo día, a un mismo horario. Bien, perfecto. Después de eso, ¿qué hicimos? Ahí elegimos ya la parte visual. La parte visual de los colores, que era como una mezcla entre tus colores y mis colores de marca. Ujú. Y bueno, elegimos a nivel la portada del podcast, la portada, el logo y como la portada de Spotify y de YouTube, que son dos cosas distintas, y preparamos los textos que van a acompañar a esas portadas, ¿no? Sí, y después también en este tema del entrenamiento, vos fuiste como aprendiendo mucho más debido a que parte de tu trabajo incluye preparar contenidos para podcast, de clientes, etcétera, y todo lo demás, y el copy, y el guión y todo eso, y ahí fue cuando vos me fuiste entrenando a mí de cómo hacer para subir el podcast en YouTube, cómo ponerlo en un reproductor de Spotify, cómo editarlo, cómo esto. Y en este momento, por ejemplo, tenemos tareas diferentes como para complementarnos y el tema de la preparación de los textos depende a quién le toca la temporada. Entonces ahí nos complementamos también. Es decir, también el hecho de que seamos dos muchas veces facilita las cosas para que no se detenga el contenido. Sí, y creo que es clave que no estamos hablando, que es el tema de el guión. O sea, todos nuestros episodios, por más de que hablemos de otras cosas y contemos, todos los episodios tienen un guión y una intención. Y como que es muy fácil esto de, bueno, voy a prender el micro y a ver qué sale, y a veces no sale nada también. Y es importante preparar lo que queremos decir y qué va a tener ese episodio, ¿no? O sea, en esta temporada que nuestras temporadas siempre tienen un episodio que por lo general es el 10, que habla más de algo personal de nosotras como emprendedoras, ya sea la historia de Nora, mi historia, una temporada hicimos como el caso de negocio de Nora, de blogging, otro estado, bueno, estamos grabando este episodio del podcast y todo es De cómo lanzar el podcast, de sí. cómo lanzar el podcast y todo es intencional, o sea, todo lo que hacemos tiene una intención detrás y todos los episodios, por más de que parezca que, bueno, Nora y yo como que nos deliramos de vez en cuando, todo tiene una intención detrás, ¿no? O sea, todo está pensado con un objetivo y con un guión, por más de que Sí, no leamos textualmente lo que bueno, estamos bueno, pensando. a ver, admitamos que al principio Al principio, éramos medio que leíamos porque nos sentíamos inseguras y decíamos a ver si nos equivocamos y todo más, hasta que nos dimos cuenta que cuando el guión para lo único que servía era para apuntalar, nada más, para tener líneas de ideas, y nos empezamos a soltar, la cosa se empezó a sentir incluso mejor, no solo para nosotras, sino para la gente que nos escuchaba que decía, chicas, se la siente mucho mejor, se la siente que la están tomando. Dijimos, bueno, vamos por ahí, digo, es decir, no leamos más porque no va a pasar nada, no es que no sepamos los temas y si nos equivocamos diremos, bueno, no, esto quise decir tal cosa, no pasa nada, no pasa nada, pero bueno. Esa fue la otra, es decir, la portada, los textos, con por lo menos se le llama la escaleta, ¿no? El guión, sí. la escaleta. Eh, los textos y los textos que acompañan los videos en YouTube, que cambiamos, que fueron cambiando y mejorando a medida que fuimos aprendiendo de este tema. Y el paso 7, o sea, ya tenemos el branding y después viene el tema de subirlo como un hosting de podcast, que nuestro primer hosting fue Spreaker. Spreaker, sí, el primero Spreaker. fue Alitu para crear los episodios y Spreaker para colgar el contenido ahí adentro. Sí, que después migró a lo que estamos usando ahora, que es Spotify Podcast Sí, y y, Riverside FM. y Riverside para grabar. Actualmente usamos Riverside FM para grabar. El hosting está en Spotify y en YouTube, que
simplemente son videos, en este caso es un canal de YouTube, ¿no? Entonces, Bueno, porque también nos dimos cuenta que en YouTube funciona mejor cuando hay video propiamente con personas que antes que al principio van a ver que los primeros podcasts son audios nada más y lo único que se ve es una pantalla fija mientras que se mueve el audio. el audio, sí, Entonces, ahí dijimos, vamos a cambiar porque también Spotify ahora incluye los videos. los videos. Entonces dijimos, bueno, adaptémonos a ver qué herramienta hay para hacerlo fácil, sencillo, siempre en forma muy... no puedo dedicarme, es decir, no soy podcastera, no vivo del podcasting, pero sí lo disfruto y quiero que sea un medio de comunicación más. Ese es digamos, la motivación que hay para que nosotras sigamos haciendo esto. Y después también te di una clave antes de que lanzáramos, que en un muchacho de Estados Unidos que se llama Pat Flynn, que tiene todo una lista de cotejo de cómo tenés que organizar tu podcast y todo lo demás. Él es muy famoso con su podcast. Eh, Me acuerdo que tenía como una masterclass de cómo preparar tu podcast, te la pasé y te dije, este muchacho dice que al momento de lanzar hay que subir no un solo episodio, que teníamos pensado hacer una frecuencia semanal de un episodio por semana, sino subir 3. Claro, porque el objetivo que tenía este hombre es como que cuando la gente ya se tomó el trabajo de escucharte, eh, tenés que como que haya algo más ahí, como Que no se quede nada más que en la presentación. exactamente, exactamente, entonces es como bueno, Que les des digamos, de probar más de una cucharadita de tu podcast y que le empiece a tomar el gustito a tu contenido para que a la próxima semana tenga ganas y esté esperando tu cuarto episodio, digamos, ¿no? Es decir, eso me pareció una excelente estrategia porque incluso este muchacho mostraba hasta datos de que los resultados funcionaban mucho mejor cuando se hacía eso y a nosotras también nos funcionó mucho mejor eso. sí, claves que yo... Y nos queda la promoción, ¿no? La famosa comunicarlo, ¿no? Porque existe todo este trabajo que parece ta, 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 pero después no viene ni Peter a tu podcast. Bueno, que hay que hacer algo, ¿no? Con eso. Sí, y ahí empezamos con el tema de, bueno, ¿en qué medios lo vamos a comunicar? ¿A quiénes se lo vamos a comunicar? ¿Cómo las dos tenemos nuestras audiencias? Por más que nuestras audiencias tienen variaciones en sus objetivos, cómo nos complementábamos y todo lo más, entonces siempre estamos anunciando contenidos, compartiendo, digamos, para que la gente pueda saber que estamos ahí. Y además, si a ver, si alguna de nosotras dos va a un evento de networking y surge, y tengo un podcast, siempre surge, y tengo un podcast con una amiga que se llama De Texto a la Rutina, el podcast, me podés seguir, piripipi. Entonces, también está, ¿no? El boca a boca de esta difusión. Pero bueno, no todos son rosas. Ah, y una de las cosas que también nos dimos cuenta, que esto nos dimos cuenta, sí que lo hicimos sin querer, el episodio 6 era siempre de errores. En las primeras 2 temporadas lo hicimos sin darnos cuenta Ujú. y dijimos, che, y a la gente el tema de los errores les interesa bastante, les parece que no lo quieren cometer. Y entonces dijimos, bueno, pongámosle siempre en todas nuestras temporadas, el número 6 es de errores. Errores. Así que Sí, sí, sí. justamente, y teniendo en cuenta eso, bueno, nada, nuestros errores con el tema del podcast. Sí, 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 sí. Bueno, yo Y uno que me acuerdo perfecto, me olvidé de subir el episodio 9 de una temporada y de lo puse subirte después del 10. a ver, qué es lo que yo, ella me decía, estaba todo agobiada, y yo le dije, bueno, no, nadie se va a dar cuenta. Efectivamente, nadie se dio cuenta de que el episodio 9 salió después del 10. Qué clave. Creo que uno de los errores y aprendizajes, la primera es, que esto lo repito siempre, no somos tan importantes. Y es, no somos tan importantes. El error número 2 que cometimos para mí es el hecho de como nos llevó mucho tiempo y muchas iteraciones.
o sea, nosotros sabíamos que esto era un espacio para nosotras y para divertirnos también, independientemente de si tenía o no tenía audiencia y si pero tuvo muchas iteraciones y al principio era todo un poco casero y se nota. O sea, se nota mucho porque cuando ustedes entran en nuestro canal, la última temporada, todo el branding hermoso y la primera temporada, Bueno, no, eran más caseritas, así era que muy casero, muy de, bueno, o sea, como que ustedes ven, y eso es lo lindo, ¿no? Como esta capacidad de decir, fuimos cambiando y fuimos aprendiendo a lo largo del camino. Creo que quizás un error es no haber investigado mejor el tema de, ejemplo, las portadas de YouTube, que es un tema. Y claro, o sea, nosotras con Nora dijimos, bueno, tenemos ya 30 episodios, vamos a cambiar las 30 portadas otra vez de cero. No, dijimos no, bueno, vamos, decisión estratégica, no cambiar las portadas, dejarlas como están. Y bueno, si alguien entra al canal y ve una portada vieja, que vea la portada vieja, que literalmente no es nada atractiva. O sea, las portadas de las primeras 3 sí, temporadas. sí, a ver, nuestra estrategia, como es nuestro branding visual, digamos, fue evolucionando. Fue evolucionando, pues tal vez conviene consultar con un experto desde el principio en el tema, pero bueno, como les decíamos, también teníamos en claro que preferíamos invertir en otras cosas, como por ejemplo en el software, como por ejemplo en el hecho de poder grabarnos a distancia, de que el sonido fuera bueno y dijimos, bueno, vamos a apostar por este lado primero. Después Sí. lo otro que yo le recomendaría a cualquier persona es no arranquen diciendo estamos en el episodio número tanto, porque Ah, eso también. nos Eso hemos lo hacíamos. equivocado. Claro, eso también es importante porque al principio era, bueno, bienvenidos a De Texto de la Rutina, este es nuestro episodio 4 y al final terminaba siendo el 5 y teníamos que grabar la intro otra vez para decir, hola, este es el episodio 5 y teníamos que editar todo, así que... Ojo, ojo, que era simplemente por una cuestión de que no era que lo teníamos que cambiar después, sino que nos equivocábamos al momento de empezar y decíamos, va en el episodio 4 y no, al final era el 5 y había que modificarlo. Así que no les recomiendo arrancar de esa manera. Y bueno, para ir ya ayudando así, ¿algún error más que te acuerdes? Me había olvidado ese de de los números. Creo que un error es no poner foco. ¿Y qué me refiero con esto? Nosotras al principio teníamos el foco en otro sitio y ahora intencionalmente ponemos el foco en el podcast porque para nosotras es un medio de adquisición y tener un podcast o un medio propio te da autoridad de marca. Decir, tengo mi propio podcast y tener la constancia de que entras y no son solo 4 episodios, por más de que haya 30 que tienen una portada que no es, no importa, vos tenés tus 70 episodios que son tuyos, que es tu mirada sobre un problema en particular y eso, quieras o no, bien, mal, la portada bien, la portada mal, te posiciona como una autoridad y no dependés de una red social para comunicar. Creo que eso es un error barra aprendizaje. Sí, única además, siempre, estar en un solo lugar, no. Y elegir un único formato, no. Esa definitivamente es el aprendizaje, porque yo soy la que más protesto por tener que hacer el video, por tener que maquillarme, y ni siquiera me mato con el tema tampoco. Hasta incluso las portadas ahora que incluyen las fotos me cuesta horrores sentarme para hacérmelas y Luz me insiste porque ella sabe que es importante y todo lo demás, pero bueno, vamos mejorando. De a poco vamos mejorando, De a así que poco lo mejoramos. importante es eso. Y además también, el otro día escuchaba a una emprendedora que decía, uno nunca sabe el impacto que va a tener tal vez una breve conversación en una persona. Tal vez estás ayudando en algo que, y vos decís esto, ¿qué le va a decir? No es tan profundo, no es tan importante o no. Y ella me acuerdo que contaba que decía que compartía frases de psicología, porque ella era psicóloga, que eran incluso de otras personas, que ni siquiera eran de ella. Entonces, y que le escribió por privado una persona diciendo, vos no sabés lo que me ayudaste en esa época con tus frases. Es decir,
si tenés algo que nace del corazón y que querés compartir, definitivamente vale la pena todo este trabajo previo de estrategia, de lanzamiento y todo lo demás antes de empezar. Sí, y yo creo que también es importante esto, y no solo eso, sino que cuando a alguien le decís, che, mira, escucha esto que te lo digo en mi podcast, es un recurso gratuito, esto es un activo para una marca. Cualquier podcast es un activo porque está ahí y, a ver, nosotros tenemos episodios de hace un par de meses atrás que nos siguen trayendo visitas al canal. Entonces, es importante trabajarlo bien y tenerlo bien preparado. Entonces, hacemos un resumen de todos los pasos que vimos, Nora, ¿querés? Dale, hacemos. Bueno, a ver, vamos haciendo uno y uno. Lo primero es definir el propósito y la audiencia. Tener muy en claro esto, lo decimos a lo largo de todo el podcast, De así todo el que podcast. Sí. Después, definir el formato y la frecuencia, o sea, con qué frecuencia vas a lanzar tu podcast, ya sea una vez a la semana, una vez al mes, diario, formato con episodios de 20, 30, 40 minutos, o grabar 5, o que sea con vídeo y sin vídeo, que también es un tema, y con temporadas y sin temporadas, que también es importante. Después te tenés que sentar a crear la lista inicial de episodios y nuestra recomendación es que por lo menos te pienses unos 20 al estilo brainstorming y te diseñes y tengas como un colchoncito de los primeros 10. Sí, después, bueno, la parte graciosa del equipo y del software, o sea, en dónde lo vas a grabar, con qué herramienta y con qué hardware, o sea, con qué micrófono, si vas a usar micrófono o con qué cámara, si vas a usar cámara, ¿no? También. Bien, y después la otra que te recomendamos es empezar a grabar, una vez que tenés definido ya todo esto, empezar a grabar ese colchoncito de 10 episodios antes de salir. Sí, sí, sí. Y bueno, después de que grabaste los episodios, pensar el branding. Branding nos referimos a nombre, logo, color, portada, Tipografía, tipografía. sí, el copy, cómo va a ser, si va a ser cercano, si va a ser ameno, cómo lo querés. Sí, Después de ahí sí ya, bueno, listo, ya tenés definido todo esto, ya tenés preparado tus 10 episodios, llega el momento de subirlo y definir tu estrategia de lanzamiento final. sí, 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 que justamente recomendamos subir 3 episodios, o sea, lanzarlo con 3 episodios mínimo para que haya y obviamente, ya que tenemos estos 3 episodios, hicimos todo este gran esfuerzo, el último paso es promocionar nuestro podcast, no dejarlo ahí esperando que alguien venga justamente a descubrirnos, porque spoiler, nadie va a venir a descubrirte si no lo publicas. Bueno, esperamos que les haya gustado esta temporada, toda relacionada con lanzamiento y como verán, el enfoque principal ha sido de tener estrategia y no improvisar, así que en tal caso ir moviéndote a lo largo del camino, medir, ver cómo funciona, cambiar, actualizarte, pero mantener una estrategia para poder lanzar. Los esperamos en nuestra próxima temporada. Ya se van a enterar, me toca a mí, así que Temporada número 8, qué locura. Qué locura que ya tenemos 8 temporadas de este espacio. sí, 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 sí. Así que y cuando lleguemos a las 100, A las 100, episodio 100, un festejo grupal del episodio 100. así es. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, chau, chau.